Hola a todos, soy Nola Sens y este es el canal Noticias de Verdad. Antes de comenzar me gustaría recordarte que nos puedes encontrar en Telegram y otras plataformas. Te dejamos más información en la descripción del vídeo. Bien, comencemos. La OMS reconoce las vacunas nacionales. ¿Quién se beneficia si Estados Unidos abandona su patente? Hoy hablamos de vacunas. Primero la OMS aprueba el uso de emergencia de la vacuna nacional china. Luego la idea de que el gobierno de Estados Unidos abandone las patentes de vacunas, que están siendo muy debatidas en varios países. Y finalmente, el artículo del fin de semana de The Australian sobre las armas biológicas virales. Tema de hoy. ¿Por qué y cómo la OMS aprobó el uso de emergencia de la vacuna china Sinopharm? Se espera que la vacuna Keqin le siga. ¿Y quién se beneficiará si Estados Unidos retira la patente de la vacuna? La atención internacional se ha desviado discretamente de la filtración del virus. La OMS aprueba el uso de emergencia de la vacuna nacional de China. La fuente y la credibilidad de los datos, la credibilidad de la OMS y de sus expertos. ¿Y si Estados Unidos puede cambiar la escasez de vacunas en el mundo? ¿Y si abandona su patente de vacunas? ¿Por qué a algunos les preocupa que el Partido Comunista Chino sea el único beneficiario? Aunque la historia de la filtración del laboratorio de virus aún no es ampliamente aceptada, la atención internacional ya se está dirigiendo a otra posibilidad. La OMS aprueba urgentemente el uso de la vacuna nacional de China. Justo la semana pasada se supo que la OMS estaba revisando los datos de 2 vacunas chinas para su aprobación de emergencia para su uso esta semana. Las 2 son vacunas de virus inactivados de Sinopharm y Keqin. El aprobado por Sinopharm esta vez es el BBIBP-CoV del Instituto de Protocolos Biológicos de Pekín, que también es el más antiguo y el que se dice que ha sido clínicamente más eficaz en el Instituto de Wuhan. En general, la aprobación de la OMS para las vacunas de uso de emergencia, 6 vacunas han sido aprobadas, 5 previamente: la vacuna de Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Serum Institute of India Covishield y Moderna. La vacuna de Sinopharm Beijing ha suscitado preocupación, sobre todo porque hasta ahora no se ha facilitado datos detallados, aparte de su propia afirmación de una protección efectiva del 79,34%. La mayoría de los informes citados proceden de medios de comunicación chinos y no de datos profesionales. Esta vez, gracias a la evaluación de la OMS, se dispone por fin de algunos datos, aunque todavía faltan detalles. El grupo de expertos confía plenamente en la capacidad de la vacuna nacional para prevenir la enfermedad y confía muy poco en los datos sobre los efectos secundarios graves en algunos pacientes. En primer lugar, todos los datos fueron proporcionados por el medicamento nacional y los países que realizan los ensayos clínicos, y ni la OMS ni ninguna otra parte ha verificado los datos de forma independiente. Y estos países no son conocidos por su claridad y precisión de datos. En segundo lugar, la selección de la muestra para los ensayos clínicos, según los datos publicados por la OMS, se produce un fenómeno bastante extraño, que es que hay muy poca información sobre los ensayos clínicos para personas mayores de 60 años. En los ensayos de tercera fase, agrupados por edad, había 13.556 y 13.559 personas en los grupos de vacuna y placebo de 18 a 59 años, con 21 y 95 casos respectivamente. De ahí sale la tasa efectiva del 78,1%, mientras que de 60 y mayores fueron solo 206 y 209, sin un solo caso. Esto es más o menos anómalo en la sección de la muestra, porque antes de esta doble mutación en la India, los países tenían más casos en los ancianos y una alta mortalidad, y los ancianos deberían ser importantes tanto en la selección de la muestra como en la observación del efecto, y aquí el número de ancianos es solo 1 de cada 60. Esta evaluación fue realizada por el Grupo de Asesoramiento Estratégico de la OMS. No está claro de qué se compone, pero no tengo ninguna confianza en el grupo de expertos de la OMS. El último panel de la OMS que se puso de acuerdo con el Partido Comunista Chino llegó a calificar
la fuga de laboratorio como la menos probable y recomendó no realizar más estudios, mientras que puso el origen natural menos probado como el más probable, y supuso al Dr. Pierre Daszak de la Alianza Ecosaludable, que todo el mundo sabe que tiene un conflicto de intereses, para congraciarse con el Partido Comunista Chino. Solo gracias a la pronta publicación de la comprobación de los hechos por parte del gobierno estadounidense y a la presión ejercida por el exdirector del CDC, que salió a hablar, la OMS tuvo que cambiar de opinión. Tal vez la OMS lo hizo porque estaba enferma y desesperada, o tal vez fue interferida por el Partido Comunista Chino. Pero al fin y al cabo se trata de una cuestión de vidas humanas. La OMS ha estado cometiendo errores y haciendo cosas que no debería haber hecho hasta ahora en relación con la epidemia, desde negar la transmisión de persona a persona hasta aconsejar a los países que no cierren los vuelos a China, pasando por la investigación conjunta con el PCC, sin atreverse a decir siquiera el origen de la investigación, hasta la actual aprobación del uso de emergencia de la vacuna nacional. ¿Cuánto hay de ciencia y cuánto de política? Solo por la comparación de las vacunas, efectivamente hay algunas epidemias mal controladas en países que actualmente usan vacunas chinas, como Chile, que en su momento tuvo el tercer porcentaje de población vacunada del mundo, con más del 90% de vacuna Cochín, pero la epidemia subió en lugar de bajar tras la vacunación generalizada. En segundo lugar, el abandono de las patentes de vacunas que defiende Estados Unidos. Las patentes son la garantía de la innovación. El desarrollo de la ciencia y la tecnología en Occidente depende de la formación y la mejora del sistema de patentes. Una de las consecuencias del robo de propiedad intelectual por parte del Partido Comunista Chino es la pérdida de incentivos para que las empresas de los países desarrollados, como Estados Unidos, innoven, lo que es mucho más grave que las pérdidas económicas directas. Es cierto que históricamente ha habido personas de grandes inventos que renunciaron voluntariamente a sus patentes, como Röntgen, que no patentó su invento de los rayos X en beneficio exclusivo de toda la humanidad. Pero este número de personas son extremadamente raras. Las invenciones se hacen totalmente por afición y dedicación, y esas personas siempre serán una ínfima minoría. La mayoría de la gente tiene que estar motivada externamente y los beneficios de la protección de las patentes son uno de ellos. En segundo lugar, en el mundo moderno es difícil basarse en invenciones individuales para obtener patentes importantes. Se necesita un equipo, una empresa o incluso un país, como en el caso de la vacuna de ARNM, que fue desarrollada conjuntamente por el gobierno y una empresa que implica más de una patente, a la que nadie tiene el derecho absoluto de renunciar. Por supuesto, hay muchos obstáculos específicos como la eficacia de renunciar a la protección de las patentes. Probablemente no mucho, porque la capacidad de producción y la garantía de calidad son más importantes y ahora nadie más puede producirlos aunque tenga una patente excepto la empresa propietaria. La única excepción puede ser China. China tiene capacidad de producción. Una vez que Estados Unidos abandone la patente, China puede poner rápidamente la producción. En Yunnan se ha construido la primera base de producción de vacunas de ARNM, con una capacidad de 120 millones de dosis al año, desarrollada por el Instituto de Investigación Médico-Militar Suzhou Aibo Biotechnology Comp y Yunnan Watson Biotechnology Co., pero se estima que la tecnología no estará a la altura de las dos ARNM estadounidenses. Una vez abandonada la patente, el primero o incluso el único que se beneficia es este proyecto con la participación de los militares comunistas chinos, lo cual es, me temo, una razón importante para la oposición general de los países desarrollados. En tercer lugar, después de la fuga, la teoría de la guerra biológica está aumentando gradualmente. Comencemos con la teoría de la filtración. Después de más de un año, el Congreso de Estados Unidos finalmente comenzó a actuar para investigar el origen del virus PCC, y varios miembros del Congreso pidieron al gobierno de Estados Unidos que diera a conocer al público estadounidense todo lo que sabe hasta ahora.
Esto no es una investigación independiente del Congreso, el Congreso tiene recursos limitados. Esto es instar al gobierno a revelar información. El discurso del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, del pasado miércoles, insinuó claramente que el Partido Comunista Chino creó el virus COVID-19 en un laboratorio para llevar a cabo una guerra química y bacteriológica. Las similitudes y diferencias entre la reivindicación sobre la guerra biológica y la reivindicación sobre la fuga son que ambos virus son derivados del laboratorio, ambos tienen el potencial de modificación artificial y los métodos de modificación son los mismos, como los experimentos de mejora funcional. Para la infección de especies cruzadas del coronavirus de murciélago del artículo publicado en Nature, que podría utilizarse para la fabricación de armas biológicas. La diferencia estriba en si es intencionado o no. Personalmente aún no tengo pruebas suficientes para respaldar la afirmación de que se trata de un arma biológica, pero la afirmación suscita preocupación. El fin de semana, The Australian publicó un artículo del periodista de investigación Mark Son que revelaba que los investigadores militares chinos comunistas estaban discutiendo en documentos la idea de que la próxima guerra mundial fuera una guerra con armas biológicas, lo que suscitó una gran preocupación. De hecho, no debía ser un secreto especialmente grande. El ejército comunista chino ha estado discutiendo la viabilidad de las armas biológicas y genéticas de forma semiabierta. Este artículo de la edición de fin de semana de The Australian, que hace referencia a un informe de 2015 en chino, está dirigido por Zhu Deton, profesor del Departamento de Enseñanza e Investigación de Epidemiología Militar de la Escuela de Medicina Militar Preventiva de la Cuarta Universidad Médica Militar, Fourth Military Medical University, que fue jefe del grupo de expertos en análisis de epidemias del SARS del Ministerio de Sanidad durante el SARS y de los 18 autores que aparecen en el artículo. 10 de ellos son científicos asociados a la Universidad Médica Militar de la Fuerza Aérea de Xi'an y 10 de los 18 autores que figuran en el documento eran científicos y expertos en armamento asociados a la Universidad Médica Militar de la Fuerza Aérea de Xi'an, cuya investigación en materia de defensa está clasificada como de muy alto riesgo, incluida la investigación de ciencias médicas y psicológicas. El punto principal de Zhu Deton sobre el SARS es que el COVID del SARS surge de una manera no natural, por ejemplo, la tecnología genética, de una manera evolutiva inusual, y es probable que sea antinaturalmente atractivo para las poblaciones. El título del documento citado en el informe es similar al de un libro de acceso público y el contenido y las ideas principales son presumiblemente similares o el mismo libro. La propia periodista de investigación Sari Markson publicará en septiembre de este año un nuevo libro, What Really Happened in Wuhan, lo que realmente ocurrió en Wuhan, en el que habla de la investigación relacionada con los orígenes de COVID-19 y también menciona lo que se revela en el documento anterior. Estaremos atentos a ello. Y hasta aquí las noticias de hoy. Gracias por estar ahí como siempre y recuerda, si quieres seguir recibiendo noticias de nuestro canal, suscríbete y da a la campanita.